Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, aunque no lo crean, y aunque no lo pueda creer nadie en el mundo, esta democracia eligió como vicepresidente del Congreso a quien fue siempre la compañera del peor asesino que ha tenido Colombia en su historia, apenas comparable con Pablo Escobar, y sin tener un voto, que es la gracia, ¿no? Porque si fuera elegida por el pueblo, uno dice, bueno, hay una corriente popular que está en favor de esta señora y la elige. No, eso es sin un voto, simplemente porque son asesinos eficaces, porque son narcotraficantes ricos. Juan Manuel Santos celebra un acuerdo con ellos, le preguntan al pueblo colombiano si le gusta ese acuerdo, el pueblo colombiano dice no, Juan Manuel Santos se roba esa decisión del pueblo colombiano, llevan a estos bandidos al Congreso y el Congreso elige a esta mujer, la elige vicepresidenta del Congreso. Yo creo que una vergüenza parecida no hemos tenido, se los cuento al oído, amigos. Una jugada, doctor Fernando, que nadie esperaba, nadie tenía en el radar. Todos daban por hecho ayer a las 3 de la tarde que el segundo vicepresidente sería Gustavo Bolívar, como se anunció en los pasillos de WhatsApp desde hace tanto, o sea, desde hace por lo menos un mes, eso estaba así. Y la sorpresa fue que ayer, justo cuando empezaron las postulaciones, el mismo Bolívar decidió decir que salió a decir que no quería tomar esa posición y que la cedía a alguien que admira mucho por su, ustedes lo escucharon esta mañana, por su valor como mujer campesina, que era Sandra Ramírez, la viuda de Tiro Fijo. Y lo que llama la atención es que hoy veo algunos medios de comunicación que despiertan y que presentan la noticia, porque esto es algo que se produjo anoche, casi llegando a la medianoche. Titulan de la siguiente manera: Sandra Ramírez del partido FARC fue elegida segunda, y hablan de ella, la esposa de Manuel Marulanda alias Tiro Fijo, el histórico líder y fundador de esa guerrilla. En ninguna parte ni terrorista, ni asesino, nada de eso. Recuerda cómo empezó la carrera criminal de Tiro Fijo, ¿no? Asesinando unas monjitas y al alcalde de un pueblo que se llama Insá. Ahí empezó. Y ese fue solo el comienzo de Tiro Fijo, ese fue solo el comienzo, que dejó por donde pasó una estela de sangre, de dolor y de lágrimas para todo el país. Las FARC, el primer grupo terrorista de América, que se quedó sin recursos en el año 84, cuando la Unión Soviética deja de soportar a Cuba. Entonces pues no había con qué sostenerlos, mantenerlos, y la gente dijo, se acabaron las FARC. No se acabaron. ¿Por qué no se acabaron? Porque empezaron a vivir de la cocaína. FARC y cocaína son la misma cosa. Tenemos una cocalera en la vicepresidencia del Congreso de Colombia, sin votos, sin votos. Que no representa a la mujer, campesina, además. Pero hay un tema, tremenda falacia. Hay un tema que yo sí quisiera poner sobre la mesa, doctor Fernando, Sergio de Mari, es que esto es el anuncio de lo que viene para Colombia. Y esto es el anuncio de lo que viene para Colombia, porque yo tengo que reconocer que ayer, después de haber visto la instalación del Congreso, el discurso del presidente, lo que sea que haya hecho la señora Ida, porque la verdad es que ni se le entendía bien y fue una colcha de cosas ahí como sin orden, o lo que fuese. Lo pues que dijo la vieja esta. Uno sí queda muy triste de lo que está pasando. La vieja esta porque ella es una Yo guardo profundo respeto por la elección de Alex Char, por ejemplo, pero es también un mensaje al país nacional, por decir alguna cosa, por decirlo de alguna manera. Y me preocupó mucho ver en esa segunda vicepresidencia a las FARC, porque pareciera que lo que hay desde ya, lo digo desde ya, es una transición hacia un acuerdo donde estarán los grandes intereses de oligopolios de las regiones más pujantes de Colombia, con estos desmovilizados, entre comillas, grandes, pues antes de que aquí la Fiscalía me vaya a investigar, porque no podemos decirles terroristas en el marco de ese acuerdo, etcétera. Y lo que viene para Colombia es muy difícil, doctor Fernando, porque parecería que entonces para 2022 habrá un acuerdo entre los del sí
que ya tienen la segunda vicepresidencia del Senado, y unos sectores que hasta el momento se consideraban mucho más cercanos a la corriente que ganó en octubre del año 2016 en el plebiscito que en últimas nos robaron, para decirlo con toda claridad. Y yo creo que sí tenemos que estar listos, doctor Fernando. Esto no es cualquier cosa, esto es una cosa que está pasando, que es a fondo, que viene de una guerra cultural. Preparémonos para el 2022, lo digo con toda claridad, doctor Fernando. Preparémonos para que la concubina de Pablito sea la próxima presidenta de la Cámara de Representantes, para que seamos bien democráticos. O la de Gavino, o la de cualquiera de esos bandidos del ELN, porque si ya le tocó a las FARC, hay que hacer rotación, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién pondrán de vicepresidente o de presidente de la Cámara? Ya tienen vicepresidente del Senado, a una ex guerrillera y la esposa del primer asesino que ha tenido América en toda su historia. Pero por Dios, es que se nos olvida quién fue Tiro Fijo. A la gente se le olvida por qué lo llamaron Tiro Fijo, por la buena puntería que tuvo asesinando al alcalde de Izá, inerme en la plaza pública, y asesinando a unas monjitas. Ahí empezó la carrera criminal este bandido, y ahora es su compañera permanente, la segunda vicepresidenta del Congreso. Insisto, Demar, sin un voto. Simplemente con el voto de Juan Manuel Santos y con su maldito papel en el que le entregó el país a las FARC. Y ahí estamos, con el segundo vicepresidente del Congreso. Y les voy a decir una cosa, ustedes han visto toda la polémica que se generó por esta imputación de cargos, donde se alega que una estudiante de la Universidad Nacional conoce, por tanto, el funcionamiento del ELN y demás. Bueno, pues ayer, doctor Fernando, en pleno 20 de julio, en un ejercicio que se conoce como Aula Libre, estaban Pablo Beltrán y otros en la Universidad Nacional en un foro hablando sobre el acuerdo, sobre la libertad, etcétera, y les abrieron los espacios y los micrófonos y todos de par en par, de manera que esto es muy difícil, esto es una guerra que nos están ganando en las aulas y en los espacios. Por Dios, si tienen el apoyo del nuncio de su santidad, eso debió ser con el apoyo de la nunciatura apostólica. Pero entendamos las cosas, por favor. Entendámoslas. En fin. Vamos con muchos temas. ¿Qué es esto de Sabaraín, de Cambio Radical con el senador Marulanda? Pues, doctor Fernando, ayer recuerden ustedes, hubo revuelo político toda la semana pensando en lo que sería la elección del presidente del Congreso de la República, presidente del Senado por derecha, y se cuestionó mucho a Arturo Char para su llegada como presidente, venido del acuerdo entre los partidos. Entonces los progresistas y la izquierda colombiana postularon a Iván Marulanda como presidente para hacerle competencia a Char. Resulta que en medio de esas postulaciones se armó un zafarrancho, si me permiten la expresión, entre Sabaraín, que lo hizo de una manera, yo no sé, no lo hizo de mala manera, pero sí le cayó muy mal a Iván Marulanda lo que decía Sabaraín. ¿Por qué? Porque resulta que se conoció algo que poco sabemos, y es que la historia está escrito que un hermano del doctor Iván Marulanda pues estuvo preso en los Estados Unidos. Pero mucho tiempo, por cocalero. Unos 30 años. Sí. Pero claro, cocaína venteada de una persona, de una familia muy distinguida de Pereira, terminó con un cocalero a bordo. Pero y entonces a Marta Lucía Ramírez le hacen semejante escándalo, porque un hermano suyo tuvo un problema de cocaína, pero Iván Marulanda sí es un prócer. No. La doble moral. Entonces, mire, yo quisiera que ustedes escuchen en los términos en que se pronunció primero y el senador Sabaraín de Cambio Radical, que defendía obviamente a su compañero y amigo a Arturo Char, y luego escuchemos a Iván Marulanda, claro, fuera de casillas, en medio del comentario que hizo Sabaraín. Vamos primero con el senador Sabaraín respecto de el tema del senador Marulanda. Yo no estoy de acuerdo ni con toda esa andanada que se le vino a Arturo Char, como también con las respuestas que dieron refiriéndose a un hermano del senador Marulanda que está preso en los Estados Unidos, porque yo creo que no existen los delitos de sangre. El senador Marulanda es un hombre decente, el senador Marulanda
Ha sido un hombre donde el senador Sabaraín dice que se encuentra preso en los Estados Unidos, desató la ira de Marulanda, que respondió de la siguiente manera. Anexo. Lamento informar que Javier Marulanda Gómez responde actualmente ante la justicia de los Estados Unidos, acusado de violar las leyes de ese país. El senador Marulanda hizo lectura del comunicado que se publicó en aquella época, doctor Fernando, donde la familia del senador daba cuenta de lo que estaba ocurriendo con su hermano, y al final de su intervención se indignó porque sacaran a relucir el asunto. Y claro, como usted lo anticipó, era un tema de doble moral, ¿verdad? Cuando se trata de la vicepresidente, ella tiene que renunciar e irse, pero si se trata de alguno de los personajes de la izquierda, él es una pobre víctima. Eso calentó los ánimos al punto que logró Marulanda pues muy pocos votos. Nos extrañó mucho porque miren ustedes esto, no sé cómo lo puedan explicar. La cantidad de votos que logró Griselda Lobo, ¿cierto? Ayer en la plenaria. Alias, ella es Griselda Lobo alias Sandra Ramírez, o es Sandra Ramírez alias, es decir, ¿cuál es su nombre criminal y cuál es su nombre de pila? Ella se llama en la vida real Griselda Lobo Silva, conocida como Sandra Lobo o Sandra Ramírez. Ya. ¿Sí? En el mundo del crimen es Sandra Ramírez. Es que entre tantos alias y tantas cosas ya uno no sabe quién es quién. El caso es que, miren ustedes, Sandra Ramírez, o Griselda Lobo, logró 66 votos de apoyo para ser segundo vicepresidente del Senado de la República, pero el doctor Marulanda logró muy pocos votos comparado con lo que se esperaba. Marulanda solo logró 20 votos de apoyo para llegar a ser el presidente del Congreso, frente a 76 que logró Arturo Char. Arturo Char, que se despachó con un comunicado que leyó ante los colombianos y ante los televidentes del canal del Congreso, en los que realmente lo que hizo fue anunciar un poco la agenda de lo que tendrá Cambio Radical, que ya anticipa dos reformas, una reforma a la justicia y una reforma a la salud. En eso consistió, en líneas más, líneas menos, el comunicado que leyó el senador Arturo Char. Muy bien. ¿Y no tendrá derecho el presidente de la República en una conversación privada en Palacio de hablar con su esposa y de decirle que él tiene que oír a la vieja esta? No. Tiene todo el derecho en la intimidad de su oficina y demás. Lo que pasa es que cometieron un error en gobierno y es que lo hicieron público. Sergio, ¿cuál es el 11º mandamiento? No, pues hombre. Papaya. No dar papaya, y la pero papaya ¿cómo se le ocurre? enterita. Creo que fue a la vicepresidente subir ese video sin haberlo visto antes, con todo el respeto por la doctora Marta Lucía Ramírez, pero creo que son cosas que uno no debe hacer en la intimidad de la casa. Pues está en la intimidad de la casa, no compartan videos de esos escenarios privados, doctor Fernando, porque pues claro, todos hablamos de esta vieja y este viejo y este tal por cual, y es una cosa normal, pero cuando eso se sube a redes sociales sin haber visto el contenido, ¿o no fue así, Demar? Pues esto nació, Santiago, por cuenta de cuando arrancó la intervención de la oposición en cabeza de Ida Bello. Ella le exigió al presidente de la República que la escuchara, pues en una actitud obviamente arrogante, como todas las de la extrema izquierda. El presidente estaba reunido en la sala de ministros con algunos de sus funcionarios, viendo pues precisamente la transmisión después de su intervención, que entre otras cosas tuvo un lapsus que a todos llamó la atención. Cuando el presidente de la República presentó su discurso, pronunció su discurso, al final de él simplemente lo terminó y no declaró oficialmente instalada la sesión y la apertura. Falló la técnica legislativa. La legislatura. Un pequeño lapsus. El discurso de apertura del Congreso no abrió el Congreso. Bueno, en fin. Y entonces alguien tiene que escribir esos discursos del presidente Duque. Alguien. Y el que se lo escribió lo olvidó porque debió haberlo puesto en última línea. Y declaró. Se les han olvidado varias cosas, ¿no, Demar? Por lo menos este se pudo resolver. No, pero lo resolvió Gregorio El Hash en un momento en que él lo hizo de una manera además muy... En Palacio no se dieron cuenta. Muy suave. No es por Gregorio, no se dan cuenta. No. Sí, Gregorio El Hash se dio cuenta y dijo, perdóneme, presidente, yo le decía a Arturo Char, perdóneme, presidente, a Lidio García todavía le decía, perdóneme, presidente Lidio, yo no sé si escuché mal o fue que se me cortó el audio, pero es que no logré entender si el presidente instaló o no instaló el Congreso. Entonces en ese momento Lidio dijo,
bueno, yo ya mismo pregunto y a ver que el presidente nos diga si va a instalar o a pronunciarse. Entonces le dieron cambio otra vez al presidente de la República, quien declaró oficialmente instalado la sesión de la legislatura. Eso fue y queda claro que el presidente del Congreso pues no estaba escuchando al presidente de la República, además, con toda claridad. Bueno, pues sí, se le pasó al presidente, pues se le pasó al presidente del Senado. Se les olvidó. El discurso se llama discurso de apertura del Congreso y es un acto solemne. El presidente de la República declara abiertas las sesiones del Congreso cada 20 de julio y el presidente lee un discurso de 48 minutos en el que se le olvida declarar abiertas las sesiones del Congreso. Bueno, una mera anécdota. Sí, dejémoslo así. Dejémoslo en que es una mera anécdota. Bueno, entonces... bueno, pero yo les decía que cuando arrancó Aída Bella, exigía que el presidente la viera. Entonces en ese momento algunos de los funcionarios de Casa de Nariño que estaban al lado del presidente tomaron fotografías para evidenciar que el presidente sí estaba viendo y escuchando el discurso de Aída Bella. En ese momento es cuando la vicepresidente, al parecer ella con su celular, graba el video, hace un paneo para mostrar que está el presidente de la República sentado viendo a Aída Bella. Pero el audio, de hecho, no es un tema, doctor Fernando, compañeros, que sea audible, no es una cosa que sea fácil de captar, pero obviamente a alguien sí le paró bolas a lo que trataba o lo que estaba diciendo el presidente y le sacó eso al aire y bueno, se ha venido pues una avalancha en contra del presidente Iván Duque por cuenta de haber llamado esa vieja Aída Bella. Aída Bella que en muchas ocasiones ha escrito cosas como estas que les voy a leer. Voy a leer un trino de Aída Bella. Esto es un trino del 14 de junio del 2018. El títere Duque, el titiritero Uribe y la campaña de la corrupción saben que perderán por goleada en el debate cara a cara con Petro. Se burlan del país, la democracia y la gente. Ese es uno. Y aquí hay otro trino de la señora del 19 de marzo del 2018. En la amenaza de Uribe hacia Daniel Coronel solo podemos preguntarnos algo. De ganar Duque, ¿quién va a gobernar, el títere o el titiritero? Pero es que, Demar, doctor Fernando, esto es un tema que va mucho más allá de esto. Ahora resulta que todos los medios, o muchos medios, están ahí hablando de la vieja esta que, por lo que dijo o no dijo Duque, se les olvidó todo lo demás. El tema es mucho más grave. El tema es que a la izquierda se les vale todo, se les vale relación con el narcotráfico, se les vale defender lo indefendible, se les vale expresarse como les venga en gana. Y cualquier persona que pretenda defender el conjunto de las instituciones en Colombia, Demar, entonces nos atacan de inmediato y dicen que somos unos dinosaurios y unos reaccionarios y una cosa y la otra. No podemos llamar terroristas a los que hoy están en el Congreso en representación del partido de las FARC, porque el acuerdo nos lo impide, doctor Fernando. Entonces estamos llegando a un punto donde si los que nos consideramos liberal conservadores nos expresamos libremente, entonces tenemos que ir a responder a los juzgados, mientras que la izquierda puede decir lo que les dé la gana, doctor Fernando. Ahora ni en privado podemos hablar, calcule, ni en privado. Qué cosa. Eso es inaudito, eso es inaudito. Entonces, tenemos que el vicepresidente del Congreso, la señora esta, la esposa del más grande criminal que ha habido en América, esposa, llamémosla de alguna manera, concubina, digo yo, pues si no se casan, pues entonces, ¿qué es? Bueno, una unión libre. Llegó a la vicepresidencia sin un voto. Eso sí es gracia. Eso sí es una democracia muy sui generis, ¿o no? Pues que eso, pero eso cómo se omite, que por esa señora no votó nadie. Esa señora está en el Congreso por cuenta de Juan Manuel Santos y su maldito acuerdo con las FARC. Ella no está en el Congreso por voluntad popular. Ella no sacó un voto para ir al Congreso y es la vicepresidente. ¿Qué democracia es esa, por Dios? Una democracia sin votos. Una democracia a punta de explosivos y de asesinatos y de emboscadas y de reclutamientos. Ese es el Congreso de Colombia. Y esa es la vicepresidencia del Congreso de Colombia. No, es que la campesina, mujer campesina, parte de un grupo de asesinos y de reclutadores y de narcotraficantes. Eso es lo que son. Ah, bueno, pero entonces ahora, sin un voto, vicepresidente del Congreso. ¡Qué maravilla! Eso tenemos, y bueno, también polémica con la designación del nuevo director de la Cámara de Representantes. No, muchas polémicas. Bueno, tenemos con que seguir, lo que queda ayer. Sí. Tenemos que seguir conversando y ahora tenemos un invitado muy especial
porque la situación es muy grave en Colombia en materia petrolera. Este es un tema que nadie trata, todo el mundo pasa por encimita de puntillas por el tema. Vamos a hablar al oído con el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda.